La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenas noches. Una vez más nos encontramos aquí en nuestro segundo día de la cumbre virtual de coaching. En esta oportunidad, el día de hoy, vamos a conversar sobre mentoring. Las dos conferencias magistrales que vamos a tener el día de hoy tratan sobre mentoring. Iniciamos con la compañía de José Merino Pérez desde México, que nos va a hablar de experiencia emocionalmente correctiva y reestructuración en la práctica del mentoring. Y seguidamente a las 9:30 nos volvemos a encontrar, hora Chile, para conversar también con Paul Advanter sobre mentoring para líderes, el mundo complejamente complicado. Bueno, quiero hablarles un poco de José Pepe Merino, quien se encuentra en este momento en la Ciudad de México. Él es director de Reencuadre, desde donde imparte la certificación de coaching estratégico. Es licenciado en Ingeniería Civil por la UNAM y amplía su formación con la maestría en Orientación y Derecho Humano en la Universidad Iberoamericana. Tiene una especialidad en psicoterapia gestal. Sus estudios en el área de PNL abarcan los niveles de practicante y avanzado, otorgados por Western State Training Associated. Recibió su certificación en coaching ejecutivo por la International Society of Neurosemantic y de Metacoaching Foundation. Su práctica profesional incluye entrenamientos en coaching ejecutivo, su práctica de psicoterapia, mentoría y consultoría en las empresas. Quisiera también hacerle unos breves preguntas antes de iniciar esta interesante charla, y me gustaría conocer desde dónde se conectan el día de hoy. Tenemos gente participando eh, nueva, y queremos también cómo están distribuidos a nivel del continente. ¿Aún están conectados? Vamos a dar 5 segundos adicionales para las respuestas. Ok, compartimos los resultados. Y un 71% está conectado de América del Sur, un 18% de América Central, 0% de América del Norte, tenemos un 12% de Europa y no tenemos más en otro continente. Me gustaría también conocer si han escuchado sobre mentoring, si conocen algo sobre mentoring. Ok, dejamos 5 segundos adicionales para que culminen de votar. Ok, cerramos y compartimos los resultados. Un 75% de los asistentes dicen que sí tienen conocimiento en mentoring y un 25% no tienen. Bueno, a todos los que están dentro de ese 25%, bienvenidos. A partir de hoy vamos a conocer bastante de mentoring, y los del 75% vamos a continuar enriqueciendo nuestro conocimiento sobre mentoring. Bueno, no quiero quitarles más tiempo y quiero ya darle la bienvenida a José Pepe Merino. José, te escuchamos. Buenas noches. Muchas gracias, Olvin. Gracias a ti por la Y participación. creo que ahora ya tenemos todos la pantalla y, bueno, quiero agradecer a todos su presencia y en especial a ti, Olvin, la coordinación para esta charla, y al equipo organizador, al equipo directivo de Human Coaching Networking, la invitación para estar en esta cumbre virtual. Como bien lo mencionabas, nuestra reflexión de esta tarde tendrá que ver con la práctica del mentoring y la haremos a partir de dos propuestas: la experiencia emocionalmente correctiva y la reestructuración. Pero para hablar de ello, me gustaría que mientras leen estas dos frases que he propuesto para ilustrar lo que es el mentoring, me gustaría compartirles que en diciembre del 2014, Lorenza, mi esposa, y yo iniciamos un viaje hacia España. Teníamos muchos deseos de recorrer algunas ciudades de España,
pero el sur de España era como nuestro objetivo. Visitamos Barcelona, estuvimos en Madrid, pero finalmente nos dirigimos a Sevilla, que era como la entrada hacia nuestro recorrido principal. Fue muy grato visitar los pueblos blancos, pero poco a poco se acercaba el día más esperado para nosotros, que era el día en que íbamos a conocer la Alhambra. Llegamos a la ciudad de Granada por la noche, no pudimos percibir la Alhambra a la llegada, todo ya estaba a oscuras, y recuerdo que nos hospedamos estratégicamente en el Albaicín, en un pequeño barrio de Granada, para tener la mejor vista de aquel famoso monumento, la Alhambra, desde que despertáramos. Realmente, cuando yo observé por la mañana la Alhambra desde la vista que teníamos en el cuarto de nuestro hotel, tengo que decirles que ciertamente no fue tan maravillosa mi experiencia al observarla, grandes murallas de piedra construidas en lo alto de una montaña, que debían de ser maravillosas por todas las visitas que reciben anualmente ese lugar, pero que a la vista no me dejaba ver nada maravilloso. Me acuerdo que ascendimos hacia la Alhambra aquella mañana y la experiencia al llegar a la Alhambra fue realmente maravillosa. El interior de la Alhambra es indescriptible y no es este el mejor momento para contarlo, pero sí para ilustrar que cuando hoy pensaba en la mañana cómo iniciar esta charla sobre el mentoring, pensé desde luego en la Alhambra, porque creo que la Alhambra y el mentoring comparten algunas cosas que me gustaría mencionar. Mucha gente habla de la Alhambra, como mucha gente cada vez más habla del mentoring. Pero a pesar de todo lo que se habla, realmente no tenemos una visión muy completa de la Alhambra, como yo no la tenía desde el barrio del Albaicín, donde solamente observaba una ciudad amurallada y nada más. Para conocer la Alhambra, como para conocer el mentoring, es preciso adentrarse en sus secretos, pasear por sus jardines, visitar sus salones, para que realmente empiece uno a estar fascinado con las posibilidades del mentoring. Así que hagamos un recorrido a través del mentoring y los que estén en contacto o hayan estado en contacto con la Alhambra podrán ir descubriendo que al igual que aquel fastuoso palacio, el mentoring tiene maravillosos lugares en donde podemos conversar. ¿Qué más podemos decir sobre el mentoring? Quisiera iniciar hablando de como el entendimiento más general que se tiene sobre el mentoring, mi entendimiento sobre el mentoring, para después hablar de nuestra propuesta. Skinner, este famoso psicólogo conductista, propone una idea que en el mentoring creo que es muy importante. La educación es lo que sobrevive cuando lo que se ha enseñado se olvida. Una primera definición de mentoring está ahí en la pantalla de Gordon Shea. Dice, el mentoring consiste en desarrollar, cuidar y compartir en una relación en la que una persona invierte tiempo, conocimiento y esfuerzo en potenciar el desarrollo de otra persona en el ámbito de sus competencias y habilidades, así como para dar respuesta a necesidades críticas de la vida de esa persona en direcciones que preparan al individuo para una productividad mayor o un éxito en el futuro. ¿Qué podemos decir a propósito del mentoring? Me gusta proponer al mentoring como un modelo destinado a desarrollar el potencial de un participante, al que llamaré el mentí a lo largo de esta charla, mediante la transformación de competencias de un experto, que es el mentor, y el método para desarrollar el potencial que utiliza el mentor fundamentalmente es a través de la narración de experiencias de la vida del mentor. Todo esto debe de ocurrir en un contexto de aprendizaje, pero lo que quisiera yo subrayar en este momento es que el carácter del aprendizaje debe de ser predominantemente intuitivo. Para explicar esta idea de un aprendizaje de carácter predominantemente intuitivo, esto es, no solamente racional,
sino que abarque potencialidades más intuitivas de la persona, no solamente de nuestro hemisferio cerebral izquierdo, sino también de nuestro hemisferio cerebral derecho. Quisiera contar una historia que se le atribuye a Gregory Bateson, este famoso epistemólogo y antropólogo norteamericano, que cuenta más o menos lo siguiente. Dicen que Gregory Bateson, en el primer día de clases en la universidad, presentaba a sus alumnos la siguiente historia y les decía o les hacía la siguiente consideración. Les decía, voy a contarles una historia y al final de contarles esta historia, ustedes pueden hacerme cualquier pregunta. Solamente hay una pregunta o un comentario más bien acerca de la historia que ustedes no pueden hacerme. Cualquier alumno que me haga ese comentario, la historia que yo voy a contar, no tiene derecho a estar en mi clase. Así que pueden ustedes pensar en qué comentario le harían a Gregory Bateson y ustedes sí tendrán derecho a permanecer en esta conferencia porque no iré sus comentarios, así que no hay problema. La historia es la siguiente. Una joven pareja va en el desierto, en Medio Oriente, caminando al rayo del sol. Recién acaban de casarse, ella va embarazada y los dos se dirigen al pueblo donde él ha nacido, porque el emperador romano ha solicitado que todos se dirijan al pueblo de su origen para realizar un censo. El calor, los rayos del sol los van fatigando, pero él amorosamente va protegiéndola a ella con una rama de palma muy grande. Hacia lo lejos divisan un pequeño oasis en donde encuentran que existe un árbol de cerezos y un espejo de agua. Se dirigen hacia él. Finalmente llegan los dos fatigados. Él ayuda a la esposa a bajarse, a su esposa a bajarse, y le permite recargarse, le apoya a recargarse en el tronco del... Amarra el pequeño borrico en donde ella ha ido montada y finalmente se recarga para descansar. Justo en ese momento, ella le pide a su esposo, con las siguientes palabras, una fruta del árbol de cerezas y le dice, José, esposo mío, mi amado, dame por favor unas frutas de este árbol que nos dan su sombra, porque tengo muchísima sed. El varón no puede más. Fatigado y cansado ante la petición de la esposa, le reclama y le dice, va, mujer, tú has venido sentada en el burrico, yo he venido caminando. Tú has estado protegida de los rayos del sol, yo en cambio he estado expuesto a ellos. Y ahora finalmente, en que estoy descansando por primera vez, me pides que te acerque frutos de este árbol. Dile a ese que te mandó a tu hijo que si es tan poderoso, haga que un viento sople para que puedas tú tomar los frutos de las ramas que bajen. Y en aquel momento, en el desierto sopla el primer viento en muchos días. Las ramas ceden y María toma frutos del árbol de cerezas. Aquí termina la historia de Bateson. Y entonces Bateson les preguntaba a sus alumnos, ¿cuál es el comentario que no es permitido hacer en esta clase con respecto a esta historia? Tengo que confesarles que el pensamiento que no se puede tener con respecto a esta historia fue el primero que yo tuve cuando me contaron esta historia. Y el comentario es, en los desiertos no hay árboles de cerezas. Y es un comentario que no tiene sentido, porque es un comentario perfectamente generado desde un pensamiento puramente sensorial, que no comprende intuitivamente el mensaje que la anécdota contada por Bateson quiere transmitir. Esto va a ser fundamental en la práctica del mentoring, porque el mentoring no debe de ser escuchado desde un pensamiento puramente sensorial y lineal. Es preciso que el aprendizaje tenga un carácter metafórico,
Esto es, surge de un pensamiento predominantemente intuitivo que surge del coachee que surge del mentee provocado por el mentor. ¿Qué más podemos decir del mentoring? Podemos decir que durante el proceso de mentoring se establece una relación personal y de confianza entre un mentor que guía, estimula, desafía y alienta a su mentee de acuerdo a las necesidades de éste y a las necesidades del organismo en las cuales normalmente trabajan, para que el mentee desarrolle nuevas competencias y esté en posibilidades de dar lo mejor de sí a nivel personal y profesional. El mentoring entonces es una estrategia para el desarrollo del talento de los miembros de una organización, en donde un experto de la organización, el mentor, como lo dice la lámina, guía, estimula y desafía al participante. El mentoring es, por lo tanto, un proceso que favorece la liberación del potencial del colaborador, dado que acelera el proceso de desarrollo personal y profesional de la persona a través del apoyo que le ofrece un colaborador de mayor experiencia en la organización. Normalmente se da en esta circunstancia, el mentor es un recurso experto de la organización, normalmente el mentee es un profesionista joven considerado de alto potencial. El mentoring es un proceso en donde se transfiere el conocimiento. De esta manera se logra capitalizar el saber que se ha acumulado en la organización a través de las aportaciones de personas con experiencia, conocimientos, sus experiencias, sus vivencias a favor del desarrollo de otros. Pero el mentoring tiene la característica fundamental de ser provocador de patrocinio y vinculación, de establecer lazos afectivos importantes. Por eso anoto ahí, su objetivo es generar relaciones valiosas que refuerzan el desarrollo personal y profesional, así como el logro de los objetivos de todos los actores involucrados, entre los que se encuentran desde luego la organización en sí misma. Me gustaría aquí invitarlos a pensar que si ustedes recuerdan a su maestro de secundaria que más significativo fue, seguramente no fue aquel que generó en ustedes mayores aprendizajes teóricos o que tenía el mayor conocimiento de la materia que les estaba compartiendo. Seguramente el recuerdo del maestro más importante de su educación media tuvo que ver justamente con que generó un vínculo afectivo a través de generar una relación de patrocinio, de apoyo, de cercanía. Las principales características del mentoring, la tenemos ahí, se concentra en el desarrollo de competencias críticas del mentee. La relación sirve de vínculo para el análisis, la reflexión y la generación de acciones donde se manifiesten las competencias aprendidas. Y como ya lo decíamos, su esquema personalizado proporciona una aproximación flexible, adaptable a cada caso y en cada momento. Estas son como nuestros entendimientos del coaching, del mentoring. Pasemos ahora a nuestra propuesta sobre el mentoring, que es el objetivo de nuestra charla. Está citada una frase de James von Foster, uno de mis mentores principales, que dice: intenta actuar siempre de tal manera que se aumenten el número de lecciones posibles. ¿Qué considero yo que es el mentoring? Y que lo hago desde mi práctica o desde el marco conceptual de la programación neurolingüística, que de alguna manera es una de mis formaciones principales. Digo que el mentoring es el arte de enriquecer la estrategia con la cual una persona construye y da sentido a su experiencia. Para la programación neurolingüística, la famosa frase de Alfred Korzybski de que el mapa no es el territorio refleja muy bien que independientemente de las características de la experiencia, de la realidad de una persona, esto es, independientemente del territorio de una persona, lo importante
es el mapa que la persona construya de este territorio. Lo importante no es tanto la experiencia en sí misma, sino el sentido que le damos a la experiencia. Epicteto lo decía muy bien, los seres humanos sufrimos o gozamos no por las cosas, sino por el significado que le damos a las cosas. Así que en el mentoring lo que queremos proponer es que deberíamos de fijarnos muy bien en cuál es la estrategia a través del cual la persona construye el significado que tiene su experiencia. Porque a través de ella sufre, goza, a través de ella su experiencia será rica o será empobrecida. Ahora bien, ¿cómo se genera, cómo se enriquece la estrategia? La estrategia de una persona, pensamos, se enriquece a través de la escucha, la comprensión y la presentación de experiencias por parte de un mentor. El mentor tiene que haber desarrollado desde nuestra propuesta importantes habilidades para escuchar y entender la experiencia de su mentí, para comprender cómo es el mundo de significados de su mentí, para en función de ello ser capaz de presentar experiencias propias que ayuden al enriquecimiento de su estrategia. Esto se logra a partir de proporcionar un nuevo marco de significados alternativos y más funcionales. Esto para mí me parece central, no por algo el nombre de la empresa que dirijo en México se llama Reencuadre, justamente la capacidad de resignificar las experiencias para hacerlas mucho más funcionales. El mentoring, consideramos, debe de ser una experiencia emocional. Hay un famoso artículo de Carl Rogers, creador del enfoque centrado en la persona, que se llama justamente puede incluir el aprendizaje, pensamientos y emociones. Y la respuesta de Rogers es, fundamentalmente el aprendizaje debe de ser una experiencia emocional. Si el aprendizaje no es una experiencia emocional, como lo vamos a ver, rápidamente, como diría Skinner, se olvida. Este aprendizaje emocional que se da en el contexto del mentoring debe de procurar la reflexión y la toma de conciencia por parte del mentí y fundamentalmente debe de evitar que el mentor sienta que el mentoring es una oportunidad para dar consejos encubiertos. Me parece que este es el error fundamental que yo digo tiene el mentoring y las personas que practican el mentoring. Considerar que la experiencia que el mentor narra es un consejo casi directo, un consejo encubierto de lo que debe de hacer. Recordemos que si el mentoring no se concibe como un aprendizaje intuitivo y se considera un aprendizaje sensorial, lineal, de lo que el mentor dice, se está desvirtuando la experiencia del mentor. Entonces tenemos que es una experiencia emocional que procura la reflexión y la toma de conciencia por parte del mentí, evitando convertirse en una oportunidad para brindar consejos encubiertos por parte del mentor, al asumir que la experiencia compartida es tan solo un vehículo para generar una experiencia emocional reestructurante en el mentí. Y aquí están las dos ideas que queremos proponer en esta charla, una experiencia emocional reestructurante. ¿De dónde surgen nuestras dos propuestas para enriquecer la práctica del coaching? Surgen en primer lugar de la propuesta de Franz Alexander, un psicólogo húngaro muy importante, un psicoanalista húngaro muy importante, que denominó él la experiencia emocionalmente correctiva, ahora la mencionaremos. Y por otro lado, de las ideas de Giorgio Nardone, un pensador muy importante de la terapia breve estratégica, al que una de sus técnicas él llama la reestructuración. Entonces, analicemos qué es la experiencia emocionalmente correctiva y qué es la reestructuración. Una frase de Franz Alexander para experiencia emocionalmente correctiva que, aclaro, está tomada de la psicoterapia,
pero que le buscaremos su aplicación a el mentoring. Dice Franz Alexander, en todas las formas de psicoterapia etiológica, esto es, en todas las formas de psicoterapia que buscan encontrar la raíz de los síntomas, rige el mismo principio terapéutico básico. ¿Cuál es este principio terapéutico básico? Reexponer al paciente en circunstancias más favorables a situaciones emocionales que no pudo resolver en el pasado. Si ustedes recuerdan, o los que no lo recuerden, la idea terapéutica del psicoanálisis, Franz Alexander habla de todas las psicoterapias etiológicas, es su carácter transferencial. Esto es, el terapeuta, al crear una relación con su paciente de carácter transferencial, va a permitir que el cliente experimente en la relación con el terapeuta aquellas circunstancias de vida que en un pasado no pudo resolver adecuadamente y que hoy son, entendidas desde el psicoanálisis, las causas de su síntoma. La terapia psicoanalítica, más que una explicación acerca de las causas, debería de ser entendida como la posibilidad de volver a revivir en un contexto mucho más adecuado y con una presencia mucho más favorable, la del terapeuta, no la de la persona del pasado, esas situaciones, digamos, en las cuales el paciente se ha quedado atorado y poderlas resolver de una manera más funcional. Para ello, Alexander cita uno de los ejemplos tal vez más conocidos en la historia de la literatura, el ejemplo de Jean Valjean en Los Miserables, que ustedes tal vez recuerden. Cuando sale de las galeras Jean Valjean, después de muchos años de cárcel en la historia de Los Miserables, después de haber sido castigado por un robo pequeño de un pedazo de pan para su sobrino, Jean Valjean llega a la casa de un obispo que lo todo el mundo le ha cerrado las puertas a Jean Valjean y después del gesto de recepción del obispo, Jean Valjean se roba los cubiertos de plata del obispo, se roba algunos otros objetos y huye esa noche. Rápidamente es atrapado por los soldados que lo descubren y lo regresan a donde está el obispo, haciéndole ver al obispo que lo han capturado, que tienen sus objetos y que lo llevarán nuevamente a prisión. Y entonces sucede este episodio por demás conocido de Los Miserables, en donde el obispo le hace saber a los soldados que no se ha robado Jean Valjean nada de esa casa, sino que al contrario, en un gesto noble, amoroso del obispo, les dice, incluso ha dejado los candeleros más caros de plata que también yo le había regalado. El texto de Víctor Hugo, que está a continuación, lo escribe mucho mejor y dice así: sintió Jean Valjean en forma indistinta que el perdón del sacerdote era el asalto más formidable que le hubiese conmovido hasta entonces, que si resistía a tamaña clemencia, su endurecimiento sería permanente, y que si por el contrario ahora cedía, debería renunciar él a ese odio con el que los actos de los otros hombres habían llenado su alma durante tantos años. Otra vez, es la experiencia, es la relación, es la vinculación entre Jean Valjean y el obispo el que logra resarcir la relación disfuncional que Valjean ha tenido con sus carceleros, con Javert, que después saldrá claramente en la obra. Pero sigamos un poco más adelante, que Víctor Hugo es muy, muy sabio. Este es el texto que ya teníamos. Yo quisiera entonces añadir las acciones y actitudes del terapeuta en el caso de la experiencia emocionalmente correctiva, así como la reflexión convocada, favorecen respuestas diferentes en sus clientes. Víctor Hugo es claro en dejar, ¿no?, presentes en la novela las reflexiones que Valjean hace después de la experiencia a la cual se somete con el obispo. Sigo leyendo parte de Los Miserables. Y que le complacía que en esa ocasión, sigue el texto de Los Miserables, debía conquistar o darse por vencido. Y que una lucha colosal y final,
se había iniciado entre su maldad y la bondad de ese hombre. Algo que ni siquiera sospechaba, es seguro, sin embargo, él ya no era el mismo hombre. Todo estaba cambiando en él, y ya escapaba a sus facultades librarse del hecho de que el obispo le hablase y le tomara de la mano. Así que podemos concluir en este pequeño idea sobre la experiencia emocional lo que dice Alexander en sus textos. La sola penetración intelectual de la reflexión de un acontecimiento pasado no basta para generar un cambio. Es necesario estar sometido a una experiencia, a una vivencia que sea una experiencia emocionalmente correctiva. Si Baillán no asume como propia la experiencia del obispo, no sucede nada. Lo mismo va a ocurrir en el mentoring. Si el mentí no asume como propia la experiencia del mentor, será una historia o una anécdota más que contar, pero no transformará esencialmente la manera en que él percibe, ve y construye el mundo. Y esto tal vez es mágicamente, sabiamente, dicho por Víctor Hugo en Los Miserables, porque los que hayan tenido la fortuna de leer el libro sabrán que las películas que existen, ¿no? La última película muy famosa de la ópera de Los Miserables, evita tal vez el momento de la transformación de Bayan, porque cuando Bayan sale de la casa del obispo, una vez que el obispo lo perdona, va caminando y se encuentra a un pequeño niño gaitero. El niño gaitero está jugando con una moneda de 2 francos y se le cae al piso. Bayan, en un gesto cruel, despiadado podríamos decir, tapa la moneda con su pie y no cede ante los llantos del niño, del pequeño gaitero, que le suplica que es la única moneda que tiene. No cede ante los riesgos. La crueldad de Bayan, a pesar de lo que ha vivido anteriormente con el obispo, es mayor que cualquier otra cosa. El niño sale llorando. Y es entonces cuando ocurre la experiencia emocionalmente correctiva. No es la del obispo la que realmente genera la transformación, es la reflexión posterior y el descubrirse en contraste lo que él hace con lo que ha hecho el obispo, lo que genera la transformación. Jean Valjean no sabía por qué robaba al niño. Sin embargo, sentía con claridad que, y cita textualmente el texto de Miserable, si a partir de ese momento no era el mejor de los hombres, sería el peor, que ahora debía de ascender más alto que el obispo, o hundirse más alto que el esclavo de las galeras, que si deseaba ser bueno, debía llegar a ser un ángel, y si deseaba seguir siendo malvado, debía de llegar a convertirse en un monstruo. Así que, si yo rescatara lo que para mí me dice la experiencia emocionalmente correctiva de Alexander, es, si no hay una apropiación en el mentí de la experiencia del mentor a través de la reflexión y de la emocionalidad, la transformación no ha ocurrido. La segunda idea es la idea de la reestructuración de Giorgio Nardone. Dice Nardone, en general, el intento de explicar lo inexplicable o lo inaceptable de forma objetiva se convierte en una forma de sufrimiento. Y nuevamente, la idea de que no es la objetividad, no es el solamente pensamiento racional lo que va a hacer el cambio, no es solamente la escucha de la experiencia del mentor lo que va a hacer el cambio. Es más, solamente escucharlo desde allá puede ser una fuente de sufrimiento. ¿Qué más dice Nardone? Que la reestructuración es provocar un nuevo significado o un reencuadre a la definición que el mentí da de su experiencia. Es encontrar un nuevo marco para entender la vida de una manera diferente. Es procurar un cambio emocional e intuitivo, dice Nardone, a partir de igualar y conducir
de comprender y de guiar la experiencia del mentí. ¿Cómo se logra esta reestructuración? Bueno, básicamente a partir de dos ideas muy sencillas, pero muy potentes, que sugiere Nardone. La primera son breves metáforas que igualen emocionalmente, este es el gran valor que tiene la metáfora, la experiencia emocional del mentí, o algunos aforismos o frases célebres de los cuales yo pondré algunos ejemplos. Déjenme ahora hacer una pequeña idea de lo que creo debe de ser, una pequeña propuesta de lo que debe ser una intervención en cualquier ámbito de la vida, como puede ser el mentoring, como puede ser el coaching, algún proceso de asesoría. Me parece que sigue 5 grandes momentos, pongámoslo en el mentoring. Lo primero es observar, esto es escuchar con claridad, si es posible observar, la experiencia, la situación actual que el mentí nos propone, ya sea como un reto, como una situación problemática o como un objetivo a alcanzar. Entonces, lo primero es tener información. Esta es la primera tarea del mentor. Y del mentí obviamente, pero más importante que tener solamente la información es comprender sistémicamente cómo los elementos que el mentí ha propuesto se arman en un rompecabezas y podemos entender cómo la situación problemática se presenta como es, cómo el objetivo se vive como un reto. Si no hay esta comprensión, tenemos solamente piezas aisladas y no un rompecabezas armado de la situación en la cual tratamos de intervenir. Una vez que se tiene esta comprensión, que se ha reflexionado, que se ha comprendido, se tiene que intervenir. Me gusta pensar y decirle a mis alumnos que uno de los riesgos más importantes en toda intervención es pasar rápidamente de la observación a la intervención sin tener esta comprensión. En la intervención se generan las soluciones, se proponen los planes de acción, se sugieren las acciones correctivas, ¿no? Es tal vez el meollo de la intervención, ¿no? Se proponen las acciones correctivas o las estrategias de solución. Fundamental será posteriormente evaluar, conocer de qué manera esta intervención fue o no exitosa. Sin esta evaluación no tenemos manera de hacer acciones correctivas o de ajuste. Y por último, cuando la intervención es exitosa, no podemos suponer que ésta ha llegado como un hábito consolidado a quedarse. Tenemos que hacer múltiples acciones para mantener los cambios que se han generado a lo largo de la intervención. Así que tenemos un momento fundamental de observar, tener información, un momento de comprender, analizar, reflexionar, generar las soluciones, evaluar el efecto de las mismas y lograr mantener. De acuerdo a este esquema, me he permitido sugerir algunas ideas de cómo deben de ser las experiencias que presente el mentor y las reestructuraciones que le procure al mentí, de acuerdo a las fases. No he hecho ninguna recomendación para la etapa de observación, porque esta es como la etapa del modelo de intervención más sencilla, en donde el mentí nos comparte la situación que está viviendo. Para la segunda fase, para la fase de comprensión, es fundamental que el uso de experiencias que el mentor narre o las reestructuraciones que se busquen comuniquen al mentí empatía e inviten al mentí a la reflexión. Los aforismos que narremos, las pequeñas metáforas con las cuales se iluminen, deberán de tener estas características. No sé si pienso yo en una pequeña metáfora que podría utilizar para igualar la experiencia de comprensión que está desarrollando un mentí en este momento y para tratarlo de hacer empático con la dificultad que tiene para comprender todo el panorama, podría decirle que tratar de entender lo que está buscando puede ser un trabajo tan arduo como encontrar una aguja en un pajar. Usó una reestructuración, una pequeña metáfora que alumbre, que ayude a entender la experiencia del mentí. Para el momento de la intervención,
las experiencias y las reestructuraciones a las cuales el mentor debe de invitar es en el sentido de generar creatividad y generar soluciones, crear alternativas por parte del mentí. Aquí a lo mejor podríamos utilizar algún aforismo que invite a la creatividad o que invite al compromiso de asumir el problema y las acciones de mejora como propias, como aquella famosa frase de Gandhi, como aquel aforismo de sé tú mismo el cambio que quieres que otros realicen. Entonces, esta pequeña frase reestructura la experiencia y abre las posibilidades de que la historia, la anécdota que contará el mentor de sí, tenga como mucho más sentido. Vuelvo a decir, la experiencia que comentamos, la reestructuración, es una pequeña entrada para la experiencia emocionalmente correctiva que contará el mentor. Y por último, para la frase de mantenimiento, nos parece que debemos de comunicar una actitud de reforzar los cambios que se han iniciado, de ayudar al mentí a que se atreva a ir más adelante y de que pruebe estas aplicaciones en nuevos contextos. Así que estas serían algunas ideas. Y tengo ahora algunos pequeños aforismos que pueden ilustrar las posibilidades como de este pequeño aperitivo que el mentor debe de comunicar al mentí antes de contar la experiencia que será la intervención fundamental de su sesión. Perlas robadas y gemas halladas es justo el título con el que Giorgio Nardone propone algunos de los aforismos en un bello libro de aforismos que se llama La mirada del corazón. Propongo 8 aforismos. Piensen ustedes en qué momentos de una sesión de mentoring podrían utilizarlos. Por ejemplo, este de Oscar Wilde, uno de los autores predilectos de Nardone, dice, solo los superficiales llegan a conocerse a sí mismos. Puede ser una frase altamente perturbadora que abra la emoción a un mentí en una sesión de mentoring. O imagínense a una persona haciendo una exploración que ha visto las cosas siempre de una manera y queremos invitarlo a que la vea con nuevas posibilidades. Marcel Proust, el único viaje de descubrimiento consiste no en buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos. O nuevamente, para favorecer la reflexión, este trabajo a veces pesado que invita a la etapa de la comprensión, Buda, la reflexión es el camino al nirvana, la falta de reflexión, el camino a la muerte. Alguien que escucha eso no va a ceder fácilmente a dejar de reflexionar. Ya lo decíamos, para iniciar acciones correctivas realmente significativas, esta frase de Gandhi puede ser poderosa. Sé tú mismo el cambio que quieres realizar. O esta bella frase de Erich Fromm, la creatividad requiere tener el valor de desprenderse de las certezas. Una más muy conocida para tratar de desafiar viejos paradigmas para resolver problemas que si no se hacen a través de nuevos paradigmas no se podrán resolver. No podremos resolver problemas, dice Einstein, pensando de la misma manera que cuando los creamos. O esta frase de Pessoa, que creo que generaría en cualquiera de nosotros una emoción de aversión, de profunda aversión a la idea de no aventurarnos. Llevo en mí todas las cicatrices de todas las batallas que evité librar. Dice Fernando Pessoa en otros textos, las heridas que nunca se curan son las heridas de las batallas que no combatimos. Puede ser una frase poderosa sin lugar a dudas. O esta frase para que nadie se desanime si los primeros resultados de acciones no son los que se desean. Cualquier viaje de 1000 leagues empieza con un pequeño frase.
Un viaje de 1000 leguas empieza con un paso. O de la sabiduría de Krishnamurti, el miedo es la instinto en busca de seguridad. Dice Edgar Morin que estamos destinados a vivir en un archipiélago de certezas en medio de un mar de incertidumbres. Y por último, nuevamente Heyman Foster, como una invitación a actuar, y a lo mejor como una invitación a que ustedes prueben estas gemas halladas en sus prácticas de mentoring, si quieren, aprende a actuar. Sé que estamos cercanos al final de nuestra charla, aunque habrá un momento de preguntas, pero me gustaría terminar esta parte de mi exposición pensando que el objetivo fundamental del mentoring es promover lo humano. En el retrato de Dorian Gray, Oscar Wilde tal vez define la potencia del mentoring de inmejorable manera. Habla pensando en Dorian Gray, ninguna teoría de la vida le parecía importante comparada con la vida misma. No hay nada que nadie nos pueda decir, teóricamente hablando, que sea mejor que una experiencia de su vida, que provoque una experiencia en nuestras vidas. Y me parece que mentoring implica justamente eso, la posibilidad de promover lo humano. Tienen ustedes ahí en su pantalla unas huellas, la fotografía de unas huellas muy famosas. Son unas huellas que aparecieron de una manera un poco casual, les cuento la historia. Es un verano caliente de la década de los 60, un grupo de antropólogos, de arqueólogos están haciendo excavaciones en el norte de Tanzania, cerca del lago Lautoli, y hay cerca de ahí un gran volcán, y están jugando después de haber tomado un poco de alimentos, y ese día juegan a lanzarse bolas de estiércol seco que hay en el lugar. Las municiones se están acabando entre los dos frentes y entonces empiezan a excavar un poco más para tener parque para seguir esa pequeña batalla en medio de la diversión de todos. Como casi siempre sucede en los descubrimientos importantes, esa pequeña guerra, esa excavación fortuita, descubre una gran placa de huellas entre las cuales se encuentran estas huellas. ¿Qué sabemos que sucedió hace muchos miles de años, cuando los primeros homínidos aparecían en la Tierra? Sucedió que justamente en esa región del norte de Tanzania, por varios días, el volcán Sedimán, que está justamente ahí, había estado expulsando una gran cantidad de cenizas y había depositado una gran cantidad de cenizas en aquel lugar. Aquella tarde, aquel día, empezó a llover. Pueden imaginarse que las cenizas se volvieron un material fraguable. Y entonces ocurrió una gran explosión. ¿Por qué sabemos que ocurrió una gran explosión? Bueno, porque de repente hay huellas de muchos animales cuadrúpedos huyendo, alejándose a toda velocidad de las orillas del volcán. Y también hay las huellas de 3 homínidos, de 3 bípedos, ¿no? Homínidos en aquel momento. Esas son las huellas. Un macho, una hembra y su cría. Pero un análisis de las huellas nos deja ver que en algún momento, de manera simultánea, todos se detienen. Lo cual es maravilloso porque para que al tiempo todos se detuvieran, tuvo que haber habido, de una manera, si ustedes gustan, muy incipiente, un proceso de comunicación. Los 3 se detienen. Pero los 3 se detienen y sabemos por las huellas que se hunden y giran, que voltearon su cabeza para observar lo que sucedía. A pesar de que el miedo los hubiera hecho huir, y de hecho huían, se detienen a contemplar el misterio. Y me parece que en esos rasgos podemos encontrar incipientemente lo que nos caracteriza como humanos: la comunicación,
la curiosidad frente al misterio. Lautoli, varios miles de años atrás. Hoy, nuestras huellas son diferentes. Hay múltiples huellas, pero lo humano sigue estando presente. La comunicación, la curiosidad y el misterio. Y me parece que por eso el mentoring promueve lo humano, porque pienso que en el mentoring conversamos y compartimos la historia personal para mantener nuestra capacidad de asombro, curiosidad y aprendizaje mientras continuamos avanzando. Muchas gracias y ahora es el momento de las preguntas. Muchas gracias, Pepe. Excelente participación el día de hoy. La conferencia de verdad que bastante llena de aprendizaje. Vamos entonces a dar un espacio a las preguntas y respuestas. Para eso les voy a pedir las personas que quieran hacerlas en vivo, pueden levantar la manito electrónica que tienen ahí en su panel de control y le daremos acceso al audio. También pueden escribirla directamente a través de la opción de pregunta y gustosamente Pepe Merino les hará la respuesta, les hará saber la respuesta. Aquí está levantando la mano Patricia Jiménez. Vamos a darle el audio. No, Patricia no tiene audio. ¿Alguna otra persona que desea hacer preguntas? A lo mejor puede Patricia escribir su pregunta. También puede escribirla exactamente. Creo que no hay preguntas, todo quedó súper claro, Pepe. Bueno, eres muy gentil y haces un buen reencuadre al pensar que todo quedó muy claro. Espero que así sea. Sí, déjame ver en el Twitter si hay alguien que escribió a través de nuestras redes sociales alguna pregunta. Ok. Ya están empezando a escribirla. Ok. Son felicitaciones. Lilibet León dice que excelente información, felicitaciones. Reina Ivonne Delfino dice Gracias. buenas noches, excelente la conferencia, la experiencia que transfiere el mentor es relacional. Ah, esa es una pregunta. ¿La experiencia que transfiere el mentor es relacional? Sí, sí, desde luego. Yo creo que me parece que en todas las profesiones de ayuda, pienso desde la enseñanza, la psicoterapia, el coaching y desde luego y profundamente el mentoring, debe de haber una experiencia relacional entre los participantes, como lo decíamos inicialmente, de confianza que permita el diálogo y la apertura a las emociones. Normalmente el mentor es una persona que tiene para mí una connotación de admiración, pero me parece que todavía más importante que esta connotación de admiración es la capacidad que posteriormente el mentor debe de comunicarle al mentí de confiar en sus posibilidades. Un mentor que no tenga una relación personal es factible. No podemos tener mentores. Yo mencioné que uno de mis mentores es Hein von Foster, no tuve la fortuna de conocerlo, pero su vida es un ejemplo para mí. Pero me parece que cuando se da esta relación de vinculación y yo me siento observado por el mentor y entiendo que en su mirada hay una aprobación y una confianza en mi persona, entonces me parece que las posibilidades de potenciar el desarrollo de la persona y el talento de la persona se potencializan infinitamente. Perfecto. Ahora Iris Flavia Rodríguez está pidiendo el audio. Vamos a ver si podemos escucharla. Buenas noches, Iria. Uh -huh. Iria, buenas noches. No, no. Vamos a seguir leyendo entonces las preguntas. Angélica Milagro nos pregunta cuál sería la diferencia entre coaching y mentoring. Ya, yo creo que
Hay cosas que son compartidas. Me parece que las habilidades básicas de escucha, de generación de relación, de provocar la reflexión, son fundamentales en ambas, pero el mentoring tiene la característica de que se apoya como modo de intervención en la narración de una experiencia seleccionada con cuidado por parte del mentor, una experiencia personal de la vida del mentor, con la cual ejemplifica aquella habilidad, aquella competencia que desea que el mentí desarrolle. Digamos que en el coaching, las experiencias que se rescatan son las experiencias del coachee. En cambio, en el mentoring, las experiencias que se rescatan son las experiencias del mentor. Ambos casos deben de estar al servicio del desarrollo del participante que está en el proceso. Perfecto. Katiuska Mayor nos pregunta si mentoring es un proceso que desde tu experiencia, ¿cuánto puede durar? Yo creo que puede durar mucho tiempo. Creo que a diferencia del proceso de coaching que normalmente está acotado para un fin en concreto, el proceso de mentoring puede tener sesiones mucho más espaciadas y acompañar a lo largo de la formación y del desarrollo de un participante mucho más tiempo. De hecho, justamente esta es la idea de donde surge la idea de mentoring. Ulises, cuando va, según la mitología griega, a la guerra a Troya, le encarga a Mentor, a su hijo, para que lo eduque y sea un rey justo. Entonces Mentor educa a Telemaco durante todo el tiempo de su adolescencia. Entonces el mentoring puede ser un proceso largo. Okay. No Aquí, forzosamente tan frecuente como el coaching. okay. Aquí Jesús Rafael Noguera nos pregunta que si puede ser entonces el mentor de alguien e ir creando la relación de administración con el mentí. Sí, yo creo que sí, está en esa posibilidad, desde luego, asumiendo pues como la responsabilidad que esto implica. Y vuelvo a pensar, debe de haber una parte importante en donde el mentí valore la experiencia de vida, la experiencia profesional del mentor. Esto es muy importante. La siguiente pregunta de Juan Ernesto nos dice que si el mentoring está más dirigido a los procesos organizacionales o incluye también procesos individuales o personales. Yo creo que ambos procesos son factibles. Me imagino que la persona que nos hace la pregunta debe de recordar experiencias muy significativas, por ejemplo, de su padre o de su abuelo, en donde justamente esa experiencia de vida que él observó de su padre, de su abuelo, de alguna persona significativa familiar, ha sido una guía importante en su vida, ¿no? Yo recuerdo perfectamente eh, experiencias de tanto de mi padre como de abuelo, tuve la fortuna de convivir mucho tiempo con ellos y son mentores de mi vida, como profesionalmente, pues también los he tenido. Bien. Jennifer Álvarez nos pregunta que qué elementos debe tomar en cuenta para decidir si usar mentoring o el coaching para el desarrollo del participante. Yo diría que hacer una división tajante de uno y de otro proceso es arbitraria, creo que es más didáctica que real. Me parece que tener ambas habilidades, tanto la de coaching como la de mentoring, potencializa profundamente la labor que nosotros hacemos a favor del desarrollo de una persona. Creo que no deberíamos de verlas como excluyentes ni como silos aparte. Bien, bien. Eh, Gacy Hernández nos pregunta si coaching y mentoring en una misma sesión, ¿qué beneficios directos puede brindar al cliente? Pues creo que lo comentaba, me parece que, digamos que en el coaching la relación afectiva también es importante, muy importante, pero tengo la impresión que cuando yo me atrevo a ser mentor y a compartir una experiencia personal, justo lo que decía Nardone, hay una perla que yo doy de mi vida
y que se vuelve una gema para la otra persona. Entonces, me parece que hay un autodescubrimiento del mentor que, pues, que hace que el vínculo de la relación se haga más poderosa. Bien. Angie Troconis desde Venezuela nos pregunta que si existe alguna técnica para la aplicación en el mentoring, así como la rueda de la vida en No, el coaching. no que yo conozca, me parece que otra vez pueden utilizarse estas técnicas. Yo regresaría a la pregunta, ¿con qué experiencia de la vida de la persona que nos hace favor de hacer esta pregunta podría hacer que el ejercicio de la rueda de la vida, tan conocido en el coaching, sea todavía una experiencia como mucho más significativa? ¿Qué puedo yo compartir de una experiencia en donde una reflexión como la de la rueda de la vida me ayudó a entender mis incongruencias, que anime a la otra persona a profundizar con mucho más atrevimiento, sin miedo, digamos, una valoración en su vida como la que propone la rueda de la vida? Yo vuelvo a pensar, creo que son elementos que pueden convivir muy creativamente. Eh, Seguimos, Marcos Andrés Valdivia nos dice, igualmente el mentor debe tener una flexibilidad en interacción con el mentí o en realidad es necesaria una relación de afinidad entre el mentor y el mentí. Agradece por todo, que ha sido una increíble exposición. Muchas gracias. A mí me parece, regresando un poco a la idea de la empatía, que es fundamental para entender las profesiones de ayuda, que la reflexión que nos haces es como muy, muy interesante. Yo tengo la impresión que la empatía es algo que puede ofrecerse más allá de la afinidad de las dos personas. Creo que hay un reto en empatizar con las personas que son afines a nosotros, pero un reto mucho mayor en empatizar con quienes no son afines a nosotros, ¿no? La idea evangélica de, pues no tiene mucho chiste, digamos, amar al que es tu prójimo, amar al que no lo es realmente el reto. Bien, bien. Yvonne Delfín nuevamente nos pregunta, nos hace otra consulta, que si el mentor debe conocer técnicas de PNL y coaching. No, me parece que no. Creo que no necesita saberlo. Me parece que es como mucho más importante desde mi punto de vista el modelo de intervención, de observar, comprender, intervenir, evaluar y mantener que yo proponía. Pero nuevamente, el conocer habilidades adicionales, pues hará como mucho más poderoso la intervención. Mark Twain decía, si solamente tiene, un hombre solamente tiene un martillo, a todo el mundo le ve cara de clavo. Así que tener una buena caja de herramientas nunca estará de más. Perfecto. Oye, siguen preguntándonos, queremos aprovechar el máximo toda esa experiencia, José. Vamos A a tus seguir órdenes. unas preguntas, unas últimas preguntas. Patricia Jiménez nos dice, ¿cómo abordar el mentoring en una organización? Normalmente el mentoring es ofrecido en las organizaciones por personas que pertenecen a la organización y que son considerados como recursos expertos. Empieza a haber cada vez más, incipientemente, pero empieza a haber la idea de mentores externos a la organización. Pero normalmente el mentor es una persona de la organización porque es observada, es admirada, es valorada, que dona parte de su tiempo para el desarrollo del talento de la gente más joven de la organización. Entonces yo diría que así como hay coaches externos y coaches internos, me parece que fundamentalmente hasta ahora los procesos de mentoring son internos a la organización, aunque vuelvo a decir, y seguramente Paul hablará de ello, empieza a ver este ejercicio de mentoría desde un consultor externo. Okay. Gabriela nos pregunta si el mentoring llega a ser espejo para el otro. Yo creo que el mentor debe de ser un espejo para el otro, debe de ser a través de los ojos del mentor que el mentí se vea, y creo que lo dices muy bellamente con la imagen de un espejo y estás utilizando una reestructuración al utilizar esta pequeña metáfora. Y si yo no debo de terminar viendo al mentor,
yo debo de terminar viéndome en el mentor. Ok. René Salguero nos pregunta, ¿es decir que el coaching y el mentoring no riñen? Porque escuchamos mucho que alguien es coach pero no mentor y viceversa. Yo tengo la impresión que no deben de reñir. Yo vuelvo a pensar que hay habilidades de escucha, de comprensión, de favorecer la reflexión que son necesarias. Si el mentor, si el mentoring se vuelve, como yo lo decía, una estrategia para encubrir un consejo a la luz de una experiencia, me parece que no estamos haciendo mentoring y entonces, dado la directividad de esa intervención, podríamos pensar que está peleada con lo que es el coaching. Pero piensen ustedes que la experiencia que el mentor puede narrar puede quedarse justamente a nivel de igualar la experiencia de dificultad del mentí sin forzosamente tener que sugerir cómo solucionó la persona esa experiencia. Me parece que ahí el mentoring está siendo tan poderoso y tan indirecto como lo podría ser el mejor ejercicio de coaching. Bien, bien. Katiuska Mayor nos pregunta, si en una empresa nos contrata para iniciar un proceso de mentoría, ¿cuál sería el primer paso que usted da? Creo que se me haría semejante a los procesos de coaching. Creo que tendríamos que entender muy bien cuáles son las necesidades de la organización, cuáles son los objetivos de la organización, de qué manera, en un segundo momento, el participante del proceso de coaching o de mentoring va a contribuir al logro de esos objetivos. Esto es, qué es lo que la empresa está esperando de este ejecutivo, en qué competencias debemos de trabajar y entonces poder trabajar desde nuestras posibilidades de coaching o desde nuestras posibilidades de mentoring, Ok, pero ahora siempre alineado a los objetivos de la organización. perfecto. Ahora sí, para finalizar, vamos a leer esta última pregunta de Priscila Ledesma y nos dice que si hay una edad para ser mentor, si existe algún rango de edad. Pues mira, yo creo que la solución sería nada más tener normalmente un mentí que sea más chico que tú. Si no fuiste la hermana mayor y tuviste varios hermanos, muy posiblemente tu hermano de 8 o 9 años, cuando tú tenías 5, pudo haber sido tu mentor, ¿no? El chiste es que tenga una experiencia de vida que ilumine algo que tú estás necesitando. Me parece que eso es suficiente. Ahora sí, José, muchísimas gracias por la excelente participación que llena de innumerables aprendizajes, diría yo, y estoy seguro que también los participantes opinan lo mismo, dado los comentarios que han escrito. Quisiera decir una última cosa, Olvin, además de agradecerte y agradecerles a todos. Y es una idea de William O'Hanlon en un libro sobre hipnosis, sobre terapia breve, que sugiere la siguiente idea como un pequeño aforismo que sería mi última invitación. Normalmente estamos acostumbrados a pensar en la frase de preparen, apunten, fuego. Yo me sentiría muy satisfecho si las pequeñas reflexiones, las ideas que he compartido, sirven el día de mañana o en los días por venir, pero desde el punto de vista de preparen, fuego, apunten. Muchas gracias. Gracias a ti, una vez más, Pepe Merino, de verdad por tu participación y a todos ustedes los participantes, también muy agradecidos por la asistencia para esta primera jornada del día de hoy y nos vemos dentro de poco ya en 1 hora y media que estaremos con Paul Advanter desde aquí de Chile, quien también nos va a conversar sobre mentoring. Así que tenemos un breve espacio para ir a tomar once o cena y nos vemos dentro de poco. Gracias nuevamente a todos los asistentes.